Si ya tenemos algún tiempo caminando en el camino del cristianismo y hemos leído un poco la Biblia, seguramente hemos pasado por el libro de los Hechos en el capítulo 2, donde sabemos bien qué es lo que sucedió en ese momento. Es la venida del Espíritu Santo para confirmar a la iglesia con esos 120 que estaban en el aposento alto. En ese lugar hubo señales muy llamativas, señales visibles como llamas de fuego sobre esos 120 y señales audibles, es la llamada glosolalia o el hablar en nuevas lenguas. Creo que esto es lo más llamativo que sucede en aquel lugar, pero no es lo único llamativo. La iglesia se establece y nace como una iglesia pentecostal. Y luego, bueno, los resultados directos. Pedro se levanta en medio de sus hermanos y comienza a predicarles a aquellas personas y dice el libro de los Hechos que hay como 3.000 convertidos en aquella simple predicación de Pedro. Esto es algo que tenemos que saberlo muy bien, es el origen de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo estaba compuesta la iglesia? ¿Quiénes eran esos 120? Eran todas personas judías, inclusive aquellos 3.000 que se habían añadido, o sea, esos 3.120 son personas judías, judíos que habían venido a Jerusalén para adorar justamente en la fiesta del Pentecostés, que es el hecho que destaca en aquel momento en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, podemos aseverar que la iglesia inicial fue compuesta solamente de judíos. Esto simplificó muchísimo la tarea, ya que los judíos tenían una instrucción previa, los judíos ya tenían el conocimiento de la historia, ya adoraban, conocían a ese único y solo Dios creador del cielo y de la tierra. Pero con el tiempo, la iglesia fue ampliándose, no solo en Jerusalén, sino más allá de las fronteras, no solo de aquella ciudad, sino de aquel territorio, pasando la iglesia los límites geográficos de aquella antigua Palestina. Por lo tanto, la iglesia fue alcanzando a personas no judías, que en la Biblia son llamados gentiles. Así se le llama al no judío, se le dice gentil. Debemos entender que luego que la iglesia sale de la ciudad de Jerusalén, por distintas razones, los menos salían por voluntad propia y los más salieron por la persecución que se estaba dando en aquel momento. La iglesia comienza a incorporar personas gentiles, o sea, no judías dentro de la membresía. Por esta razón, vamos a darnos cuenta que la iglesia comienza a cambiar. Cuando llegan los gentiles a la iglesia, los gentiles también traen las cosas de su gentilidad. Muchos de ellos, por no decir todos, salían directamente del paganismo, de religiones donde había muchos dioses a los cuales adoraban, y esto va llegando al núcleo mismo de la iglesia. Debemos saber que en la evangelización, que es la incorporación de personas al cuerpo de Cristo, las personas necesitan ser discipuladas para poder limpiar sus almas, poder corregir muchos de los defectos que traemos todos nosotros cuando venimos del mundo a los pies del Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto tenía unas características bastante interesantes, eran muy parecidos a nosotros, que formamos la iglesia desde básicamente un mundo gentil. Tal vez en nuestra congregación no haya nadie o alguno que otro que haya pertenecido al judaísmo. Todos venimos desde el mundo gentil, desde el mundo pagano, y cuando llegamos a la iglesia muchas veces traemos también las costumbres que antes teníamos en nuestras antiguas religiones o nuestras antiguas maneras de pensar o nuestras antiguas formas de hacer las cosas. Por eso Pablo tiene que corregir a los corintios
Y me gusta esto que él les dice en el versículo 7, estamos en el capítulo 4 del libro de Primera de Corintios, donde Pablo les dice de la siguiente manera: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está haciendo su mayor esfuerzo para corregir la fe de los corintios. Pablo aplica 3 preguntas que quisiera desarrollar en este día, que nos van a ayudar a nosotros a corregir nuestra fe y tener una fe corregible y una fe correctiva. Primera de las preguntas que vamos a considerar que el apóstol le hizo a los corintios: ¿quién te distingue? Claro, habría que leer un poco el contexto para poder entenderla bien, pero yo quiero ayudarlo en este momento a que pueda entender esta pregunta, tal vez haciéndola de una manera un poco más actual. Podríamos poner en ese lugar la siguiente pregunta que les hace Pablo: ¿crees que eres diferente a otra persona? ¿O crees que sos diferente a otro? Los corintios tenían un grave problema. ¿Saben cuál era el problema de los corintios? El orgullo. Esta es propio de la naturaleza humana. Sí, también, por supuesto, el orgullo lo encontramos dentro de los judíos, pero condicionado a otras formas. Los gentiles tenían una expresión muy directa y muy abierta de su orgullo, lo que los llevaba a estar divididos entre sí mismos. Lo que ellos decían básicamente es: algunos somos mejores que otros. Si quiere verlo y corroborarlo, bueno, podemos ir al primer capítulo de Primera de Corintios, en el versículo 12, donde Pablo cita lo que los corintios decían. Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Los corintios tenían la grieta por 4. Había 4 divisiones dentro de la iglesia corintia. Unos decían que eran de Pablo, los seguidores del gran apóstol Pablo. Otros decían que eran seguidores de otro apóstol, de Apolos. Otros decían que eran seguidores de Cefas o de Pedro. Y otros decían: nosotros somos mejores que todos ustedes porque nosotros somos de Cristo. Creo que Pablo les hace reconvenir en su pensamiento. El principio detrás de la pregunta que le hace Pablo es: Dios es el que produce los cambios en las personas. Y si hay algo bueno en nosotros, no es porque lo merezcamos ni porque lo hayamos obtenido, sino porque Dios quiso hacer esa obra en cada uno de nosotros. Jesús fue muy directo y hasta me atrevo a decir que cómico con algunas de sus declaraciones respecto a este tema. Y Jesús lo aplica sobre la estética personal de cada uno. En Mateo capítulo 5, Jesús les hace una pregunta, o más bien una aclaración, con una confirmación de algo que todos nosotros ya debemos de saber. Jesús dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sí, entendamos, número 1, que Jesús vivió hace más de 2000 años atrás. No existían las tinturas para el pelo. Pero aún hoy, aún con las tinturas para el pelo, ninguno de nosotros por fuerza propia, por voluntad propia, haciendo fuerza, puede hacer cambiar el color de su cabello. Esto es estético, nada más, no es funcional, es estético. Y Jesús dice que por más que los hombres se esfuercen, no pueden cambiar el color de su cabello por sí mismos. Y Jesús también en el libro de Mateo, pero en el capítulo 6 y versículo 27, también les hace una pregunta: ¿quién de ustedes le puede añadir a su estatura un codo? Un codo son 45 centímetros o 30 según la época de la cual estemos hablando. Pero otra vez, nuevamente, de una manera jocosa y cómica, por más que alguien se esfuerce para crecer, ¿quién le puede añadir a su estatura, de manera natural, tantos centímetros? Bueno, podríamos aumentar de altura poniéndonos tacos más altos, pero nuestra altura básicamente sería la misma. Parecería que somos más altos, pero ninguno podría cambiar
su estatura. Bueno, tal vez esto es lo que Pablo les quiere mostrar a los corintios, que nadie puede cambiar verdaderamente si Dios no hace un milagro. No era por ser corintios, no era por ser los seguidores ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Era por Cristo Jesús que los corintios habían podido cambiar. Por eso les pregunta, ¿quién te distingue? ¿Crees que sos diferente a otros? Segunda pregunta, que está en el mismo versículo 7 que ya hemos tratado. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Esto creo que es la segunda pregunta que Pablo les hace a los corintios para ayudarles a controlar el orgullo. Pero tal vez no la entienda bien la pregunta, así que se la voy a hacer un poquitito más actualizada. La pregunta que Pablo les diría hoy día desde nuestra cultura y en nuestro tiempo sería la siguiente. ¿Crees que lo que tenés es por tu mérito? Es una buena pregunta. Hay personas que van por la vida creyéndose que lo que tienen es por sus propios méritos. Hablando de lo que el Espíritu Santo hace sobre la iglesia, bueno, conocemos acerca de los dones. Los dones son capacitaciones del Espíritu Santo sobre las personas que conforman la iglesia para un beneficio de la iglesia. Hay una lista importante de dones que son capacitaciones, como bien dije recién, que Dios da para que la iglesia prospere, para que la iglesia salga adelante, para que la iglesia sepa cómo luchar, para que la iglesia descubra misterios y secretos, para que la iglesia sea finalmente bendecida. Pero, ¿qué de los talentos? Que parecen ser cosas bastante diferentes. Pues los talentos son habilidades naturales, pero también son dadas por Dios. Pero hay una diferencia. Al don no se le puede añadir ni se le puede quitar. Pero al talento sí, le podemos añadir o le podemos quitar. El talento es una capacidad. Talentos para distintas cosas que podemos llegar a tener las distintas personas, que pueden ser perfeccionados con la práctica, talentos que pueden ser perfeccionados con el estudio o talentos que bien podrían ser olvidados y resignados, como una persona que puede tener talento musical, pero no le interesa tocar ningún instrumento. Tal vez usted conozca a alguien así, que si agarra un instrumento lo podría tocar, pero no le interesa ni perfeccionarle, ni ejecutarlo de ninguna manera. En este mundo se valoran mucho los talentos. La gente paga por los talentos de las personas, por los talentos deportivos, por los talentos artísticos, ya sean de música, de canto o cualquier otra expresión artística que los humanos podamos desarrollar. El problema es de las personas que creen que ese es un talento propio. Es mío y nada más que mío. Todo viene de Dios. Pablo quería que los corintios aprendan algo, que si tenían algo sobresaliente o algo que era realmente distinguible, era porque Dios los había bendecido. Si usted tiene un talento, lo tiene porque Dios quiso que usted lo tenga. Podría haberle dado Dios ese talento a otra persona, pero se lo dio a usted. Una capacidad realmente hermosa que ayuda a que otros disfruten, a que otros tengan un buen momento o una mejor calidad de vida. Hay tantos talentos en nuestra congregación. Hay tantas personas talentosas con distintos tipos de talento, pero quiero decirles que todos los que han recibido un talento aún lo han recibido de parte de Dios. ¿Qué piensa ahora usted de usted mismo? Dios quiere que corrijamos todo aquello que frene la bendición. Y sabe, el orgullo de creer que algo es mío porque yo lo conseguí o porque yo me lo merecía, eso va a detener y va a frenar la bendición de Dios porque le quita la gloria a Dios. Y Pablo tenía que corregir a la iglesia corintia desde el principio. Él no podía dejar que la iglesia se desbande. Él no podía dejar que los creyentes pierdan la bendición de Dios por algo tan tonto y tan sencillo como el orgullo en el corazón humano. Pero hay una tercera pregunta que nos muestra el versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Corintios, y es la siguiente:
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo les dice, ustedes recibieron algo de Dios, pero ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Él vuelve a la carga con esta tercera pregunta, que dicha de otra manera sería, ¿por qué se enorgullecen como si fuera algo propio o algo de ustedes? Creo que los corintios con estas tres preguntas tienen más que suficiente para aprender a dominar el orgullo que es propio de la naturaleza humana. El libro de Santiago, que es uno de los hermanos de Jesús, en el capítulo 1 y versículo 17, dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tenemos, si hoy tenés algo, es porque Dios te lo dio. ¿Tenés algo de dinero? Quiero que sepas que Dios estuvo en ese proceso, que Dios habilitó para que puedas alcanzar eso que has alcanzado. ¿Tenés una casa? Quiero decirte que Dios estuvo en el proceso para que la tengas. Algunos dirán, bueno, pero trabajé mucho. Sí, es cierto. Yo sé de muchos de ustedes que trabajan y trabajan muy duro y por eso tienen buenas cosas, pero quiero decirle que si Dios no hubiera dado la fuerza y si Dios no hubiera provisto la oportunidad, ninguno de nosotros tendría ni siquiera un trabajo y no podría acceder absolutamente a nada. Somos absolutamente propensos al orgullo por los logros obtenidos. Esto viene tal vez desde nuestra concepción religiosa. En nuestro país, nuestro país está considerado un país religioso. Y tal vez desde esa concepción todos vamos heredando un poco esta idea. Alcanzar a través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestro esfuerzo personal, vamos a decirlo. Alcancemos la salvación a través de ser buenas personas, o alcancemos la salvación o el favor de Dios a través de la caridad. Estas dos cosas son absolutamente muy importantes. La bondad y la caridad tienen que ser rasgos distinguibles de un buen cristiano, pero no se transforma en cristiano o en hijo de Dios o en una persona salva porque sea bueno o porque sea caritativo. En realidad, cuando Dios nos salva, a partir de allí tenemos que comenzar a experimentar y a derramar la bondad que primero Dios nos dio de parte de Él a nuestras vidas. Y tenemos que comenzar a ser caritativos de la misma manera que Dios tuvo caridad con todos y con cualquiera de nosotros. Muchas películas que usted puede poner hoy en la televisión van a tener este tema de fondo. Por tu esfuerzo lo vas a obtener. Y esto es bastante relativo. Esto no es una regla absoluta. ¿Cuántas veces usted se esforzó por algo y no lo ha alcanzado? ¿Y cuántos de ustedes, sin haberlo pedido, recibieron algo de parte de Dios? Un beneficio, un milagro, una bendición. Algunos sin siquiera haberlo pedido. Yo soy testigo de estas cosas. Yo mismo he recibido cosas de parte de Dios y beneficios que ni siquiera los había pedido. Por lo tanto, tenemos que entender esto, que toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial. Dios bendice a los esforzados y valientes. Así le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿saben por qué Dios pide esto? Porque Él nos hace parte de su plan. Y quiere también que cosechemos las semillas que nosotros vamos sembrando a lo largo de nuestra vida. El esforzarse y el ser valiente es una manera de sembrar para que luego Dios te permita cosechar de aquellas semillas que fuiste plantando en distintos momentos, en distintos lugares y en distintas situaciones de la vida. Pablo aplica una fe correctiva. Él, a través de estas preguntas, los invita a que la fe de ellos se transforme. No estaban bien los corintios como creían que estaban. Ellos estaban con un alto orgullo
en su corazón. Y él no podía permitir que por este orgullo los corintios perdieran su fe y su buena relación con Dios. Dios tiene muchos siervos y todos ellos son diferentes. Usted es un siervo de Dios. Y somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes, también sus defectos. Pero Dios nos quiere usar absolutamente a todos. Que el orgullo no nos divida, que el orgullo no cree una nueva grieta dentro del cuerpo de Cristo, como había sucedido en la iglesia corintia. ¿Dios corrige a su pueblo? Claro que sí. Por eso estemos atentos a la voz de Dios, estemos atentos a lo que Dios nos manda y estemos atentos a su palabra. Es su palabra el medio más claro y directo que Dios tiene para corregir a su pueblo, para corregir nuestra fe. Y Pablo, desde su fe, ayuda a los corintios a que se puedan corregir. Que Dios nos ayude entonces a seguir caminando en este buen camino de la fe y que nunca permitamos que el orgullo sea parte de nuestra vida. Cuando usted lo descubra o cuando alguien le ayude a descubrirlo en su vida y se lo señale, no se enoje, no se ofenda. Vaya delante de Dios, pida perdón, reconozca que todo viene de Dios, que no hay nada que sea por nuestro propio mérito, que lo hemos recibido y lo hemos recibido de parte de Él, y que no nos gloriemos porque nosotros no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos. Les invito a hacer una breve oración para poder cerrar este mensaje. Señor, tantas gracias te damos porque tu revelación viene a nuestras vidas. Dios, tú quieres corregir nuestras vidas. Tú quieres corregir inclusive nuestra fe, muchas veces debilitada por aquellas cosas que nosotros permitimos sin siquiera darnos cuenta. Si hemos abierto el corazón y la mente al orgullo, quítalo en esta hora, Señor. No lo necesitamos para ser mejores. Señor, contigo los humanos somos mejores. Tú nos ayudas, tú nos bendices, tú nos das lo suficiente y lo necesario para poder seguir adelante. Pido, Dios, que tu gran bendición venga sobre tu iglesia y a que ninguno le falte, Señor, tu riquísima bendición. Gracias, Padre, te damos cerrando este mensaje, porque sabemos que tú sigues trabajando sobre tu iglesia y la preparas como esa novia para el próximo encuentro con el Señor Jesucristo. Gracias por todo, Padre. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haber participado.